Bienvenidos una vez más a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos aquí conmigo. Como siempre estoy aquí para chismear, para analizar y para meternos en el jugoso mundo de las celebridades. Y hoy, amigos, tenemos un tema que los va a dejar con la boca abierta. Ya vieron el título, ¿verdad? Ander Ercel amenaza a Kerem. Prepárense para el mayor shock de sus vidas. Sí, lo escucharon bien. Amenazas. Drama. Y todo el chisme jugoso que podemos esperar. Hoy vamos a sumergirnos en este escándalo que está sacudiendo el mundo del entretenimiento turco. Prepárense porque esto es más intenso que cualquier serie turca que hayan visto. Antes de empezar, y para que no se me pierdan nada de lo que está pasando, les pido, por favor, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activ la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Y por supuesto, no olviden dejar sus likes y compartir el vídeo con sus amigos. Así me ayudan a crecer y a traerles más chismes jugosos como este. Ahora sí, vayamos al grano. ¿De qué va todo esto? ¿Qué está pasando entre Hande Ercel y Kerem Bürsin? Para los que no los conocen, Hande y Kerem son dos de las estrellas más grandes de Turquía. Seguro los recuerdan de la exitosa serie Love is in the Air Senkalkam, donde su química traspasó la pantalla y se enamoraron en la vida real. Fueron una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo, pero, como todas las historias de amor, la suya también tuvo su final. Terminaron y la herida, al parecer, aún no ha cicatrizado por completo. El chisme que está circulando es que Hande, al parecer, no está muy contenta con algunas de las decisiones y actitudes de Kerem después de su ruptura. Rumores sobre nuevas relaciones, proyectos, y hasta declaraciones públicas habrían encendido la mecha. Y aquí es donde entran las supuestas amenazas. ¿Pero qué tipo de amenazas? Bueno, esto es lo interesante y lo que hace que la historia sea aún más intrigante. No estamos hablando de amenazas directas de violencia, por supuesto. No. Estamos hablando de algo mucho más sutil y, en mi opinión, mucho más peligroso en el mundo de las celebridades, amenazas de exposición y de revelar secretos. Según fuentes cercanas a ambos, Hande estaría molesta por ciertos detalles de su relación que Kerem, al parecer, ha compartido con otras personas. Y no hablamos de detalles triviales, sino de cosas más íntimas y personales. Información que, si saliera a la luz, podría dañar la reputación de Hande y, por supuesto, afectar su imagen pública y sus contratos laborales. Imaginen el escenario: una de las estrellas más queridas de Turquía, con contratos millonarios, campañas publicitarias y una imagen impecable, de repente, ve cómo su vida privada se convierte en el centro de la polémica. ¿Qué creen que pasaría? Efectivamente, el caos. Las marcas se alejarían, los proyectos se estancarían y la reputación, ese bien tan preciado en el mundo del espectáculo, se vería seriamente comprometida. Los rumores sobre estas amenazas comenzaron a circular en las redes sociales hace unas semanas. Al principio se especulaba con mensajes subliminales en las redes sociales. Mensajes encriptados, indirectas y fotos con referencias que solo los más enterados podían descifrar. Las redes sociales, ese campo de batalla moderno, se convirtieron en el escenario de un duelo de egos y de dardos envenenados. Hande, por su parte, ha publicado en sus redes sociales mensajes que para muchos son claros dardos dirigidos a Kerem. Frases como "la verdad siempre sale a la luz" o "cuidado con lo que dices, porque todo tiene consecuencias" encendieron las alarmas entre sus seguidores. Los fans ávidos de drama se lanzaron a analizar cada publicación, cada gesto, buscando pistas y tratando de descifrar el significado oculto detrás de cada palabra. Kerem, por su parte, ha reaccionado, pero de una manera mucho más discreta. Ha evitado entrar en polémicas directas, pero algunos observadores han notado un cambio en su actitud. Se le ha visto más reservado, menos comunicativo en las redes sociales, y se rumorea que ha estado asesorándose con abogados y expertos en relaciones públicas. La prudencia en estos casos suele ser la mejor estrategia, pero la tensión es palpable. ¿Qué significa todo esto? ¿Es realmente una amenaza real? ¿O es solo un juego de egos y estrategias de marketing? Esa es la gran pregunta que todos nos hacemos. La ambigüedad es el arma favorita de las celebridades. Dejar caer pistas, generar expectativas, alimentar la curiosidad del público, todo esto forma parte del juego. Pero, ¿hasta dónde están dispuestos a llegar? ¿Dónde está el límite entre la estrategia y el daño real?
Analicemos un poco la situación desde diferentes ángulos. Por un lado, tenemos a Ande, una mujer joven, talentosa y exitosa, que al parecer, se siente traicionada y dolida. Es entendible que quiera proteger su reputación y defender su privacidad. Y en el mundo del espectáculo, donde la imagen lo es todo, las amenazas veladas pueden ser una forma de disuadir a alguien de revelar secretos. Ande, con su belleza, su talento y su éxito, ha construido una imagen impecable. Ha trabajado duro para lograrlo y, como cualquier persona, tiene derecho a defender su privacidad. La ruptura de una relación, especialmente cuando es tan mediática como la suya, deja heridas profundas. Y es comprensible que Ande sienta la necesidad de protegerse. Por otro lado, tenemos a Kerem, un actor con una gran trayectoria, también muy exitoso y con una legión de fans. Si los rumores son ciertos, podría estar en una situación delicada. Revelar secretos íntimos de una relación, especialmente después de una ruptura, es algo que podría ser muy perjudicial para su imagen. Kerem, con su carisma y su talento, también ha construido una imagen sólida. Si los rumores son ciertos, podría verse en una situación comprometida. La lealtad y la discreción son valores muy importantes en el mundo del espectáculo. Y si Kerem ha compartido información privada de Ande, podría estar cometiendo un error muy costoso. Pero, ¿es Ande realmente capaz de hacer algo así? ¿De llegar a amenazar a Kerem? Eso es algo que solo ellos saben. Y aquí es donde entra la especulación. Algunos creen que es una táctica para controlar la narrativa. Otros que es una forma de defenderse y protegerse. Y otros, más maliciosos, creen que todo es una estrategia para generar atención y promocionar futuros proyectos. En el mundo de las celebridades, todo es posible. Nada es lo que parece. Y muchas veces la línea entre la verdad y la ficción es muy delgada. Las relaciones en el mundo del espectáculo son complejas. La presión de los medios, la exposición constante, la competencia, todo esto genera tensiones y puede afectar la dinámica de pareja. Las rupturas, por lo tanto, suelen ser mucho más complicadas que en el mundo real. Lo que sí es cierto, es que esta situación ha generado un gran revuelo en Turquía. Los medios de comunicación están que echan humo, y los fans de Ande y Kerem están divididos. Algunos apoyan a Ande, otros a Kerem. Y la verdad, como siempre, está en algún punto intermedio. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias sensacionalistas, se han volcado en la cobertura de este escándalo. Los portales de noticias, los programas de televisión, las redes sociales, todo el mundo habla de Ande y Kerem. Los fans, por su parte, se han dividido en bandos. Algunos apoyan incondicionalmente a Ande, defendiendo su derecho a la privacidad. Otros se ponen del lado de Kerem, cuestionando la veracidad de los rumores. Y aquí es donde les pregunto a ustedes, ¿qué opinan? ¿Creen que Ande está actuando bien? ¿Creen que Kerem es el culpable? ¿O creen que todo es un montaje? Déjenme sus comentarios. Quiero saber qué piensan, cuáles son sus teorías y sus opiniones sobre todo este drama. ¿Creen que Ande está siendo manipuladora? ¿O creen que está defendiendo sus derechos? ¿Creen que Kerem ha cometido un error? ¿O creen que es víctima de una campaña de desprestigio? Necesito saberlo. Sus opiniones son muy importantes para mí. Pero esperen que esto no termina aquí. Porque, como siempre en el mundo del espectáculo, siempre hay giros inesperados. En las últimas horas han surgido nuevos rumores que podrían cambiar el curso de la historia. Se dice que Ande estaría preparando una entrevista exclusiva donde revelaría detalles inéditos de su relación con Kerem. Una entrevista que, por supuesto, sería muy bien pagada y que generaría un impacto mediático sin precedentes. La posibilidad de una entrevista explosiva ha desatado la locura en los medios de comunicación. Los canales de televisión se pelean por conseguir la exclusiva. Los periodistas ya están preparando sus preguntas. La expectación es máxima. Imaginen la bomba. Ande hablando abiertamente sobre su relación, sobre los motivos de la ruptura, y tal vez sobre las supuestas amenazas. Sería la noticia del año. La entrevista podría revelar secretos, aclarar rumores y cambiar la percepción del público sobre Ande y Kerem. ¿Será una estrategia para limpiar su imagen? ¿O será una forma de vengarse? Pero, ¿qué hay de cierto en esto? ¿Es solo otro rumor? ¿O es algo que realmente va a suceder?
Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí es seguro es que la expectación es máxima. Los fans están desesperados por saber la verdad. Los medios de comunicación están listos para cubrir cada detalle. El mundo entero está esperando. Mientras tanto, Kerem ha estado más desaparecido que nunca. Se rumorea que está preparando su defensa legal y que estaría dispuesto a tomar medidas legales si Ande revela información que considere falsa o perjudicial. La tensión ha escalado. La guerra mediática se intensifica. La amenaza de una batalla legal añade una nueva dimensión al conflicto. Los abogados ya están involucrados. Los documentos se están preparando. El futuro de Ande y Kerem pende de un hilo. La situación es tensa, mis amores, muy tensa. Y lo que empezó como un rumor de amenazas, se está convirtiendo en una batalla legal y mediática que podría tener consecuencias devastadoras para ambos. La imagen pública, la carrera profesional, los contratos laborales, todo está en juego. La presión es enorme. El estrés es palpable. ¿Cómo saldrán de esta? ¿Quién será el ganador? ¿Pero qué podemos esperar de todo esto? Pues creo que lo más probable es que veamos más indirectas, más mensajes subliminales, y más especulaciones en las redes sociales. También es probable que veamos más entrevistas, más declaraciones, y por supuesto, más chismes. La situación está lejos de resolverse. La historia seguirá desarrollándose. Las sorpresas, sin duda, no faltarán. ¿Y qué hay de la reconciliación? ¿Podrían Ande y Kerem superar sus diferencias y volver a ser amigos? En el mundo del espectáculo, todo es posible. Pero en este momento parece muy difícil. El daño, al parecer, es demasiado grande. La confianza, una vez perdida, es difícil de recuperar. Las heridas emocionales son profundas. La posibilidad de una reconciliación es remota. Así que, mis amores, manténganse atentos a mis redes sociales y al canal, porque voy a seguir investigando, voy a seguir analizando, y voy a seguir trayéndoles todos los detalles de este drama. La historia está lejos de terminar. La verdad, como siempre, está oculta en algún lugar. Y yo, como siempre, estaré aquí para buscarla. Recuerden suscribirse, activar la campanita y dejar sus comentarios. Y por supuesto, no olviden darle like al vídeo y compartirlo con sus amigos. Así me ayudan a crecer y a seguir trayéndoles el mejor contenido. Su apoyo es muy importante para mí. Y eso es todo por hoy, mis amores. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta poder compartir con ustedes todos estos chismes y análisis sobre el mundo de las celebridades. Y espero verlos en mi próximo vídeo. No olviden darle like, compartir y suscribirse. Nos vemos en la próxima. Chao, chao, chao. Recuerden siempre, el mundo del espectáculo es un universo fascinante y lleno de sorpresas. Estén siempre preparados para lo inesperado. Y hasta la próxima.